esto es como que la estructura de todo el tema que vendrá en el examen, contenido, filosofía. Hablamos un poco de la parte teórica, los aspectos, las corrientes, categorías y algunas doctrinas que vimos que dejamos claro de que las doctrinas nos van a como guiar a saber cómo pensar, pero la filosofía nunca les va a decir hagan, piensen de esta forma, sino que la filosofía les va a abrir, les va a dar como una luz para ver cómo las diferentes formas de pensar y pues al final es tener todas estas bases teóricas para que ustedes ya tengan un criterio digno de un profesional de las ciencias económicas y que puedan al final su forma de pensar sea sensata conforme a la teoría y a la ciencia. Entonces, eh, y también como les dije, en esta época de la desinformación, desinformación, donde las redes sociales se han encargado de que eh, nos tratan, nos tratan de hacer pensar en algunas formas. Yo les ponía los ejemplos ahorita que está muy de moda la campaña política. Muchos, hay mucho contenido al respecto, muchos influencers, podríamos decirlo así, muchas que ahora eh, quieren lanzarse a campañas políticas, entonces nos muestran sus diferentes propuestas, pero al final, compañeros, como yo les dije desde el principio, se los voy a decir aquí, y pues si estamos en lógica o no estamos independientemente del curso donde estemos, yo siempre les voy a decir que se cuestionen, compañeros, a toda la información que nos llegue, cuestionémonos qué hay detrás del que nos está enviando la información, del método que nos están y quién está financiando al final esa información. Entonces, al final, todo esto es el objetivo del contenido de que estudiemos la filosofía para tener un criterio amplio y propio. Entonces, al final, terminamos con la estructura materialista de la dialéctica, que entendiendo que hay unos principios de la dialéctica, leyes de la dialéctica y categorías. Entonces, para esta parte, es una parte teórica, ¿sí? Recordemos que también les había mencionado que en el examen final viene la parte práctica, la estructura material esta. Viene una parte teórica. También recuerden que en el libro, también jóvenes, recuerden, lean por favor el libro, porque yo en la clase a veces tenemos una estructura, la armamos con previo, pero siempre se nos pasan cositas, entonces es un resumen muy por encima de lo que la lectura nos da del libro, entonces lean. Les comento esto porque cuando les hablo de la parte teórica del examen, cuando vienen preguntas acerca de algunos personajes, eh, por ejemplo, cuando habla de materialismo, creo que lo voy a poner acá, página 137. Aquí habla de lo que yo les había hecho también, compartido un poco en la diapositiva, cuando habla de Heráclito, ¿sí? Que hablaba de que el fuego era un elemento principal. Entonces, ahorita en el repaso que yo les voy a dar, vienen también partes sobre estos filósofos, pero también tengan en cuenta este tipo de datos. Anaximandro, también cuando hablaba del apeirón, creo que yo les dije que él empezó a ver ya la materia, pero a través del estudio más micros, microsco, micro, hoy se me están trabando un poco las palabras, disculpen compañeros. Y también disculpe porque estoy un poco afónico, pero sí he estado bastante enfermo. Pero aquí estamos, aquí estamos. Entonces,
Como les decía, Anaximandro fue el primero en aplicar el estudio más a nivel micro de los elementos, ¿sí? Entonces tengan ojo con esto. En el laboratorio, ahorita que yo les dije que les vamos a pasar, básicamente va a ser de la teoría jóvenes ahorita ustedes lean, ¿sí? Así que esto ya lo vimos, por así decirlo, ya no vamos a ver más teorías, sino que nos vamos a pasar a la parte práctica, a los principios, leyes y categorías de la dialéctica. Vamos a hacer un poco unos ejercicios ahora de la parte práctica y yo esperaría que terminara, en cuanto terminemos, les voy a compartir con el licenciado Omar, también les va a compartir en el Classroom. Igual de igual forma yo les voy a compartir en WhatsApp, en laboratorio, y pues esa es para que ustedes lo llenen, lo practiquen y ese les va a valer la asistencia de hoy. Entonces, vamos a dejar esos ejercicios que son poquitos, vamos a tratar de terminar rápido, pero vamos a verlo otra vez porque un par de compañeros me escribieron ahí de que no les quedaba un poco claro la parte de las leyes y categorías, porque a veces es un poco confuso, pero yo en esa parte práctica siento que no hay mejor forma que de estudiarlo que viendo más casos. Entonces, procedemos entonces a aquí tengo yo. Este lo vamos a hacer ahorita. Ese no se preocupen, yo se los voy a pasar resuelto. El laboratorio es otro, porque este solo es de casos. Así que igual, la temática es la misma. Vamos a ir leyendo. Ustedes me van ayudando. Y para ir resolviendo este laboratorio. Así que empezamos, jóvenes. No sé si tienen alguna duda para antes de empezar con esto. Ustedes me confirman si está todo bien. Perdón. Sí, jóvenes, no los escucho. ¿Me escuchan, jóvenes? Sí, licenciado, entonces ahorita vamos a hacer el... Ok, bueno. Sí, Raúl creo que tiene me había dicho algo. Sí, yo lo que le había entendido, licenciado, es que ahorita vamos a hacer el laboratorio de repaso o algo así, le había entendido. Va, está bien. Mira, pues me ayuda, ya que está aquí a leer el caso número 1 que tenemos aquí en la pantalla. Ujú. Sí, por favor. Ok. Dentro del proceso social guatemalteco se manifiesta un incremento en el porcentaje de la pobreza, la violencia y la explotación, lo que refleja en las condiciones infrahumanas que posee un gran sector de la población. Mientras, al contrario, pequeños porcentajes de la población tienen para sí todos los bienes materiales y espirituales posibles, que conlleva a esta minoría de la población que tenga una vida de lujo y salud asegurada. Ok, gracias, Raúl. Bueno, Bueno, entonces el examen así, la parte práctica así literal va a venir. Entonces, este es un modelo, una prueba piloto y ustedes me van a ir ayudando. Entonces, lo primero que les dije, el consejo, el chivito, era la palabra clave. Así que, ¿cuál es la palabra clave acá, compañero? yo la palabra clave que veo... Ah, ¿se refiere a la primera o la segunda? Perdón, ahí se me fue un dedazo. La primera, compañero. Yo la palabra que veo es incremento, Ok, incremento. ¿sí? Ya, recuérdese que las palabras claves yo se las pasé en las diapositivas. Ujú. Entonces, es tal
tal cual. Si recordamos y regresamos a las diapositivas, incluso, vamos a ver. Incluso aquí partimos, ¿verdad? Ley de unidad de contrarios. Entonces, aquí siempre está como el chivito. Aquí, en este ejemplo de ley de unidad y lucha de contrarios, las palabras son opuestas o contrarios. Por ejemplo, veamos, en tránsito de cambios cuantitativos o cualitativos, la palabra clave es cambio, transición, modificación, porque es a lo que tiene el caso, la esencia del caso. Entonces, en este caso, la palabra clave, recordemos que habla de explotación, condiciones infrahumanas y vida de lujos y salud asegurada. Entonces, en este caso, hasta aquí lo dicen, miren compañeros. Sería al contrario, ¿cierto? Ajá, contrario. Recordemos palabra clave. Ahí el chivito ahí está, ahí, jóvenes, en la diapositiva. Entonces, por supuesto, no estudien solo la diapositiva, sino que les sirva como una herramienta más para el examen final. Entonces, ley de unidad y lucha de contrarios. Bueno, seguimos. Bueno, esto queda al azar. Un compañero que me quiera ayudar a leer el segundo caso. Buenos días. Compañero o compañera, ajá, tío. Dentro del mundo de la ciencia, vemos continuamente cómo por medio de la práctica social histórica del hombre, éste va conociendo y dominando más y más su entorno, cambiando su punto de vista sobre los fenómenos, desechando viejas y anticuadas concepciones por otras que reflejan de manera más acertada los fenómenos de la realidad. Esto hace que la ciencia tenga cada vez más adeptos al demostrar sin lugar a dudas que siempre está al día en cuanto a reflejar la realidad tal y como esta es. Ok. Bueno, compañeros, ¿alguien que me ayude a identificar ahí la palabra clave? Cambiando. Exacto. Recordemos que aquí habla el caso. Dice de que por medio de la práctica social histórica del hombre, este va conociendo y dominando más su entorno. Entonces, por tanto, vamos a marcar acá, cambiando su punto de vista. Entonces, analizamos que va de un cambio de manera de pensar, pasando de una calidad a otra. Entonces, y también continuamente. Cuando hablamos continuamente, se refiere a que es un cambio constante. Por lo tanto, compañeros, podemos entender que es una ley de tránsito de cambios cuantitativos a cualitativos. Porque, como les decía, gracias a la ciencia es que la calidad de conocimiento es que va en desarrollo. Entonces, aplicamos ley de tránsito de cambios, de los cambios. Bueno, ¿alguna duda, compañeros, que lleguemos hasta ahí? Si no, pasamos al tercero. Bueno, dice, el ser humano en su desarrollo histórico ha utilizado diferentes medios electrónicos de comunicación. En un inicio utilizó el telégrafo, luego el teléfono alámbrico, el teléfono inalámbrico, el teléfono celular, el internet y en la actualidad el medio electrónico más
moderno de comunicación es el Facebook o Twitter. Bueno, compañeros, ¿alguno que identifique una palabra clave, la cual nos ayude a conceptualizar qué ley estamos hablando? La palabra clave. Desarrollo. Exacto. Desarrollo. Cuando hablamos de desarrollo, compañeros, ¿alguien que me pueda ayudar cuando hablamos de desarrollo? ¿De qué ley es la que hablamos? Ley de la negación de la negación. Exacto. Recuerden que cuando hablamos de la negación, hablamos cuando, por ejemplo, sale una aplicación, pero tenemos que sale la nueva actualización porque el dispositivo ahora tiene, ¿qué le podría decir? Tiene el hardware una, una cámara 3D frontal, por ejemplo. Entonces, que no tener una realidad aumentada en Instagram, por decirles algo. Entonces, los desarrolladores tienen que venir, pero no hacen sobre cero la nueva aplicación, sino que trabajan sobre lo que ya tienen. Y el desarrollo va constante. Cuando hablamos de desarrollo constante, como en este caso, la tecnología, que muchas veces es un gran ejemplo de la negación de la negación, pues hablamos de la ley de la negación de la negación. Entonces, negación de la negación. Okay. Bueno, vamos a seguir con el cuarto. El proceso de hominización se desenvuelve en el cauce de dos tendencias. Por un lado, la aceptación directamente biológica al medio en una línea de tiempo puede expresarse a partir del procónsul, seguido del Ramapithecus y luego por el Australopithecus. Pithecanthropus llega al hombre actual. Bueno, el proceso de humanización, recuerden que ustedes ya están bien identificados con este tema. ¿Podrían decirme, compañeros, qué palabra ven ahí clave para identificar qué caso aplica? Proceso. Ok. Veamos proceso. Y compañeros o compañeras, ¿qué ley estamos hablando? Igual la ley Ley de la negación. de la negación. Sí, exacto. Como decíamos, el desarrollo de la humanización siempre se da sobre una base de seres vivos, la cual se va actualizando. Entonces, cuando hablamos de actualizaciones, ya sea en la naturaleza, en tecnología, en la sociedad, hablamos de negación de la negación. Bueno, número 5, compañeros, compañeras, alguien que me quiera seguir apoyando con la número 5. Yo la puedo leer. Sí, por favor. En el proceso de trabajo conjunto de la producción, los hombres sintieron la necesidad de comunicarse. La tosca laringe del mono se fue transformando poco a poco con el aumento de la práctica social, con lentitud pero de manera constante hasta que los órganos de la boca aprendieron gradualmente a pronunciar un sonido articulado tras otro, surgiendo el lenguaje. Ok. Entonces, palabra clave, compañeros, para identificar qué ley aplica el caso. Transformando. Exacto, transformando. Aquí nos está hablando que la tosca laringe del mono se fue transformando poco a poco, pero también tengan ojo
de que aplica el poco a poco. Entonces vamos a marcar las dos, porque a poco nos denota una cantidad, aunque no sea específica, nos está hablando de que hubo algo que fue cantidad en constante, el desarrollo. Entonces, también lentitud, por ejemplo. Cuando nos habla de lentitud, nos habla de algo constante y nos especifica que fue una cantidad poca pero lenta, pero efectiva, ¿verdad? Entonces, y constante, por supuesto. Al igual que el Entonces, proceso. compañeros, fíjese que el proceso no, porque aquí mejor vamos a identificar lo más importante, porque, por ejemplo, en este caso podemos llegar a la conclusión de que está hablando de la laringe y que al final es un desarrollo. Podemos equivocadamente definir qué es negación de la negación. ¿Por qué les digo equivocadamente? Porque en el caso nos habla de las mismas que acabo de subrayar acá. Cuando nos dice poco a poco, lentamente, constantemente, nos está hablando de que debido a una cantidad, por ejemplo, de años, una cantidad de necesidad del hombre por desarrollarse, cuando hablamos de todo algo que tenga que ver con cantidad, es ley de cambios cuantitativos a cualitativos, ¿sí? Entonces, parte de del objetivo de ver este laboratorio también es que podamos identificar las diferencias, porque muchas veces hablamos siempre del proceso de desarrollo. Cuando hablamos de leyes, hablamos de ley del desarrollo, y todos los casos van a ser de desarrollo, pero tenemos que saber identificar dónde aplica negación de la negación, dónde cambios cualitativos o cualitativos, y dónde ley de lucha de unidad y lucha de contrarios. Entonces, en este caso, vamos a decir que es tránsito de cambios cuantitativos a cualitativos. No sé si les quedó una duda ahí, compañeros, o alguna observación que quisieran dar. Y no podría ser causa y efecto. Pues como les dije, sí podría aplicar, por supuesto aquí aplica categoría de causa y efecto, pero el fin último que nosotros como academia necesitamos que identifiquen es cuando por ejemplo, si nosotros hablamos, como ya le había mencionado antes aquí, de que habla de transformar poco a poco, incluso dice aumento en la práctica social, ese es otro tip, porque estamos hablando que podemos hablar cuando hablamos aumento, hablamos de cantidad, cuando hablamos poco a poco, hablamos de cantidad. Entonces, es cuando ya relacionamos que es tránsito de cambios cuantitativos a cualitativos. Entonces, como le dije, incluso aquí hubo una negación de la negación, la laringe del ser vivo, pero como estamos hablando de analizar en qué caso aplica, y como les dije, el objetivo final es de que ustedes identifiquen por caso en dónde aplica y qué diferencias tienen. El punto es ese. Entonces, por eso yo les quiero quiero que quede claro la parte esta práctica para que al final en el examen no vayamos a tener ese problema, porque sí da ese problema de que los compañeros, o por ejemplo, si el compañero que no entra a la parte práctica, si se llega a confundir en el examen, porque no, al final es como les dije, identificar qué palabras son las que vienen como que inmersas en la esencia del caso, y ya enfocarlo hacia qué ley o categoría aplica. No sé si está claro ahí, compañero. Sí, licenciado, gracias.
Ok, va. Entonces, si quiere, voy a pasar al sexto caso. Bueno, dice, en varios países de Latinoamérica no existe un modo de producción definido de manera total. Se puede apreciar características de los diferentes sistemas productivos. Sin embargo, en el casco urbano se acentúan los rasgos del capitalismo, donde se pueden apreciar burgueses y proletariados. Bueno, eso está fácil, compañeros. Cuando hablamos burgueses y proletariados, ¿a qué ley relacionamos, compañeros? Lucha de contrarios. Sí, unidad y lucha de contrarios. ¿Quién habló ahí? Compañera, disculpe. Sí, licenciado. Sí, ¿me puede ayudar en las 7, el caso 7? La historia de la Tierra es narrada por la cosmología y la geología. La parte geológica se inicia con el surgimiento de las rocas sedimentarias y llega hasta nuestros días, pasando por diferentes periodos. Así, era arqueozoica, era proterozoica, era paleozoica, era mesozoica y era cenozoica. Ok. ¿Me podría ayudar o para identificar alguna palabra clave ahí que nos guíe, compañera? ¿Surgimiento? Ok. Surgimiento. Bueno, por ejemplo, aquí pasando. Esta es una palabra también. Yo no me recuerdo si esta la puse pasando. Veamos. Mejorando. Bueno, más o menos, por ejemplo, aquí en el material, cuando hablamos de ley de negación de la negación, por darles un ejemplo, ¿verdad, compañeros? Entre las palabras dice sustitución, reemplazar, superar, ¿sí? Mejorar. Entonces, cuando aquí dice que se pasó por diferentes periodos, se puede decir que está hablando de sustitución, ¿sí? De superar. Entonces, por tanto, se aplica negación de la negación. Entonces, creo que es más que surgimiento, es la palabra que se fue pasando a diferentes periodos. Bueno, esto lo dejaré. Igual se los voy a pasar, compañeros, este material para que ustedes creo que es acá, lo tengan ahí como apoyo. Entonces, pasamos a la número 8. Dice, las características fundamentales de la filosofía es que desde el momento mismo en que aparecen, constituyen la concepción del mundo más o menos completa, pero de la concepción del mundo se deriva el problema fundamental. Y para su resolución, algunos filósofos consideran que lo primario es la conciencia y para otros lo es la materia, debido a que todos los fenómenos con que nos encontramos pueden referirse ya sea a fenómenos materiales o bien fenómenos ideales. Compañeros, alguien que me pueda ayudar a identificar alguna palabra que nos pueda servir de guía? Característica. Característica. Recordemos que aquí
bueno, si vamos analizando el caso, nos habla de la filosofía y su concepción y su problema fundamental, que es qué es lo primario, si la conciencia o la materia. Y también nos habla de que los fenómenos se pueden referir a fenómenos materiales o ideales. Entonces, cuando hablamos de esto, compañera, creo que fue Leslie, ¿no? Sí, Sí. Cuando hablamos de fenómenos materiales y fenómenos ideales, ¿a qué le suena a usted? Sí. No. pero no. Tal vez conformidad y casualidad, no. Recuerde que habla de los ideales y los materialistas, siempre andan, se contradicen, siempre están diciendo que ellos tienen la verdad. Entonces, ellos son opuestos, ¿sí? Entonces, si son opuestos, ¿a qué ley le suena? Sí, recuerda, ¿sí está viendo la pantalla, compañera? Sí, Sí, entonces de sería contrarios. ley, unidad y lucha de contrarios. Porque identificamos aquí los contrarios de primero y media vez encontremos burguesía, proletariado, luz, oscuridad, blanco, negro, idealismo, materialismo. Estamos hablando de ley, de lucha, de contrarios. ¿Ok? Bueno, el 9, bueno, yo creo que ya solo... bien, aquí sigamos. Se denomina metamorfosis al conjunto de cambios que experimentan algunos animales durante su crecimiento. Es decir, desde que nacen hasta que son adultos, las ranas, los sapos, las mariposas son algunos de los animales que pasan de un proceso de transformación donde pasan de una calidad a otra. Entonces, compañeros, palabra clave. ¿Cambios? Metamorfosis. Sí, cambios, Transformación. también transformación. Metamorfosis, alguien dijo ahí metamorfosis, eso también es un... ¿Alguna otra, compañeros, para dejar bien especificado el caso? Porque como les dije aquí, perdón, transformación, sí, proceso de transformación. Ahí está. ¿Y alguna otra, compañeros? ¿El crecimiento? No. Veamos. Pasan de una calidad a otra. ¿Proceso? Exacto. Proceso. Cuando habla de calidad, recuérdense que tengan cuidado de no, por ejemplo, nos habla de cambios, podemos hablar de, o por ejemplo, habla de transformación, cuando hablamos nosotros de desarrollo, en ley de negación y negación, quiera que no, como les decía, un dispositivo, una aplicación se transforma sigue siendo la misma, pero tiene transformaciones, pero no necesariamente ahorita en la forma que los vamos a evaluar, tiene que ser negación de la negación. Entonces, aquí que nos habla de calidad, hasta ya nos da el chivo. Entonces, lean siempre su caso
y lean la palabra, que no se les vaya ni una, porque esta que nos habla de calidad, pues ahí está la clave. Entonces, compañeros, ¿qué caso estamos hablando? Compañeros. La ley de tránsito de cambios cuantitativos a cualitativos, ley de desarrollo. Sí. Ok. Bueno, analice los siguientes problemas y establezca qué categorías de la dialéctica que se aplica en cada uno de ellos. Compañeros, compañeras, ¿alguien que me quiera ayudar? Hoy sí les voy a estar pidiendo un poco la ayuda porque estoy un poco afónico. Mejor si me van ayudando, compañeros. Así que, con el caso número 1 en categorías. ¿Puedo leerlo yo? Yo. Sí, claro. La conquista del cosmos requiere que sea vencida la ley de la gravitación universal que encadena al humano a la Tierra. Para que una nave espacial pueda ser puesta en órbita, debe desarrollar una velocidad que haga su fuerza centrífuga mayor que la fuerza de atracción de la Tierra, 8 kilómetros por segundo. Cuando los científicos lanzaron un cohete a la Luna, se apoyaron, como es natural, en la ley de la gravitación universal. Comunicaron el cohete una velocidad rigurosamente determinada, gracias a la cual venció la atracción de la Tierra. Después, la fuerza de atracción de la Luna obligó al cohete a alucinar. Ok, gracias. Muchas gracias, compañero. Bueno, entonces cuando hablamos acá de leyes, recordemos que entre las categorías está el concepto de necesidad. Y la necesidad nos hablaba de algo que se tiene que dar irrefutablemente. Por ejemplo, si yo tiro un lapicero o suelto un lapicero en el aire, va a caer. Entonces, el concepto necesidad en la dialéctica está arraigado a una ley que se tiene que dar. No tiene mucho que ver a lo que es necesidad en términos como nosotros lo hablamos, sino que en dialéctica va más a lo que se debe hacer o lo que va a pasar por ley. Por ejemplo, nosotros sabemos que a las 6 el sol se va a bajar, sabemos que tenemos que ir a dormir y nos vamos tranquilos a dormir pensando que el día de mañana el sol va a volver a salir. Entonces, cuando hablamos de eso, hablamos del concepto necesidad, algo que va a pasar irrefutablemente. Entonces, aquí hablamos de ley de gravitación, pero también hablamos de que como el hombre, vamos a ver, en la ley de la gravitación universal, hablamos también de que como el hombre llegó a poder incluso calcular esa ley e incluso sobrepasarla, pero no en términos de que no en términos de que el hombre alteró la naturaleza, sino que logró incluso salir de la atmósfera, salir de nuestro planeta hacia el espacio. Entonces eso tiene que ver mucho con la libertad del hombre. Cuando hablábamos en los términos de dialéctica, libertad hablaba de que es mucho lo contrario a la ley, de que algo que se tiene que dar sí o sí. Libertad es muy lo contrario a ello, sino que libertad tiene que ver mucho a que el mundo no siempre tiene que ser, no hay un destino, sino que siempre el humano está arraigado a buscar su libertad, a no ser como partícipe de algo que está escrito en piedra. Entonces, cuando hablamos y ya analizamos este caso,
podemos ver estos dos conceptos y así entender que estamos hablando de la categoría. Compañeros, a ver si alguien me puede ayudar. Ya con este análisis que les acabo de compartir. Necesidad y libertad. Exacto. Ahí estamos. Muy bien, compañera. Ya hasta acá ya llevamos bastante entendido bastante esta parte práctica del examen. Entonces, recordemos para terminar con esta categoría que libertad dice que es el conocimiento de leyes que condicionan las acciones o el comportamiento de los fenómenos. Y necesidad, fenómeno de carácter obligatorio que debe presentarse bajo determinadas condiciones. Bueno, entonces pasamos al segundo, dice, se ha comprobado que cuando empieza una tempestad lejos de la costa, llegan a esta ondas sonoras que se propagan varios miles de kilómetros, pero que en el oído humano no pueden captar. Por eso, la tempestad inicia muy lejos, se deja sentir mucho antes de llegar a la costa. Los animales marinos, a diferencia de los humanos, captan dichas ondas por lo que presienten la tempestad y se refugian en lugares fuera de peligro. La racionalidad se basa en este caso en causas reales, naturales. Bueno, para comprender un poquito este caso, como dijo la compañera aquí, habla de causas, ¿verdad? Pero no necesariamente es la idea del caso. El caso está hablando de que incluso este caso yo se los compartí en clase, mencioné de que muchas veces los pajaritos antes de un tsunami, ellos están emigrando y están los videos creo que lo he visto en Twitter, en donde toda la gente ve antes del tsunami de Japón, los pajaritos y los animales estaban como que advirtiendo, pues se volvieron locos por un momento, pero era por eso mismo, no eran que ellos tengan un quinto sentido, que Dios les hable a ellos y les dé los tips, sino que ellos tienen un sonido más agudo, desarrollado. Entonces, es la idea del caso. Cuando hablamos de naturaleza, racionalidad, causas naturales, incluso podemos señalar esta palabra naturales como la palabra clave. Vamos a hablar si regresamos aquí un poco alguien, si me puede compartir de qué categoría hablamos, compañeros. Sería bueno también si alguien ya la identificó. Conformidad y Sí. Causalidad. Exacto. Recordemos que cuando hablamos de conformidad y causalidad, palabras claves, tiene que hablar algo de la naturaleza. Entonces, causalidad también es un poco a lo que habla aquí el tema de causa, porque recordemos que cuando existe la causa y el efecto, hay una obligatoriedad que es la causalidad, ¿sí? Entonces, pero el otro chivito es que tiene que hablar de naturaleza. Incluso aquí nos da la palabra natural, la marcamos para ya estar como que seguros, ¿verdad? De que estamos hablando de conformidad y causalidad. Muy bien, compañero, muchas gracias. Y este tercer caso, ¿alguien que me pueda ayudar, compañeros, a leerlo? Y procedemos a ver su solución. En un mundo saturado de información, las consecuencias de un mal manejo de la comunicación sobre el COVID-19 son vida o muerte. Los ciudadanos debemos saber escuchar las voces correctas
y los gobernantes necesitan precisión en sus declaraciones. El impacto de esta enfermedad en los países depende en gran parte de esto. Ok, gracias compañeros. De igual forma, aquí identificamos la palabra consecuencia. Creo que es una palabra bastante clave. Habla de una consecuencia, habla de un resultado. Cuando hablamos de consecuencia y un resultado, en este caso el impacto, ¿de qué categorías creen que hablamos, compañeros? Causa y efecto. Sí, causa y efecto. Bueno, yo creo que ustedes en esta parte práctica, si vamos como me van apoyando, pues yo creo que se les va a hacer un poco mejor, les va a ir mejor en esta parte. Pero si no lo vemos, como yo les dije, tiende a confundir. Y sí, he visto que a veces les va mal a los compañeros de esta parte práctica porque no lo ven así a profundidad, pero por eso yo traté de darles el contenido todo en las dos clases y pues ya tener ahorita un poco más relajados de contenido y ver esta parte. Entonces seguimos, compañeros. Sí, vamos a leer el cuarto caso. Dice: se observa en nuestro país, así como en los demás países de Latinoamérica, que los pequeños empresarios desaparecen, quiebran en sus negocios y se convierten en proletariado. En su lugar, se expanden a los grandes empresarios ofreciendo precios bajos. Temporalmente parece algo accidental o normal, pero lo que está detrás es que el monopolio de los grandes empresarios conduce a la quiebra de los pequeños empresarios. Bueno, compañeros, ¿alguien que pueda identificar qué caso o la palabra clave acá? Lo que está detrás. Exacto. Cuando hablamos de lo que está detrás, ¿de qué categoría hablamos, compañera? Esencia y fenómeno. Exacto. Esencia y fenómeno. Recordemos que cuando hablamos de esencia y fenómeno, palabras claves, está lo oculto, no se ve, detrás de, ¿sí? Entonces, este caso está fácil, que se aplica a esencia y fenómeno. Entonces, yo creo que vamos a poner esto como está. Para impartir la conferencia titulada La importancia del sistema tributario en Guatemala, el expositor compartió una presentación y explicó con mucha seguridad y profesionalismo el tema. Compañeros, ¿alguien que pueda identificar la palabra? Perdón. Explicó Nolik. No, porque tiene que ser una palabra de las que está que analizamos en la clase pasada. Tendría, por ejemplo, en este caso, tendría que ser, ajá, dígame. Conferencia, no. Sí, podría ser conferencia. Y cuando hablamos de conferencia, ¿de qué categoría estamos entendiendo? Forma y contenido. Sí, forma y contenido. Yo creo que donde hay un poquito más de confusión es en las leyes de la dialéctica. Pero creo que en categorías estamos bastante claros. Entonces,
Número 6. La naturaleza, en su sentido más amplio, es equivalente al mundo natural, mundo material o universo material. El término hace referencia a los fenómenos del mundo físico y también a la vida en general. La naturaleza es la dinámica y la armonía del conjunto de los seres vivos y la materia inerte en su extensa diversidad en todas sus variedades y combinaciones a través del tiempo y el espacio, de las actividades climáticas, sísmicas, volcánicas, geológicas, geográficas y atmosféricas. Bueno, igual, compañeros, si quieres está facilito. Está fácil. ¿Alguien que me apoye en encontrar la palabra clave? Naturaleza. Exacto. Naturaleza. ¿Y de qué categoría hablamos? Conformidad y causalidad. Con causalidad. Muy bien. Entonces, el último, compañeros. Los estadounidenses usan a los trabajadores inmigrantes porque pueden pagar salarios más bajos e incumplir las normas fiscales de su país. De ahí que, si en verdad se quiera reducir su flujo, el endurecimiento de los controles internos sería una solución, pero resulta que la industria de ese inmenso país se ha estancado como consecuencia de la transnacionalización de los capitales, a los cuales les ha resultado más fácil salir a explotar las masas de trabajadores en países pobres e invertir dentro del suyo. ¿Consecuencia? Entonces, compañeros, exacto. Esta consecuencia. Reducir su flujo, el endurecimiento de los controles internos. Aquí está. Ok, entonces cuando hablamos de consecuencia, ¿de qué caso hablamos? Causa y efecto. Perdón, ¿de qué categoría? Perdón, causa y efecto, exacto. Causa y efecto. Bueno, entonces, al menos ahí estaríamos, compañeros, con el análisis de casos de ley de la dialéctica. Este material que les voy a llegar, necesito que hagan, que practiquen también el otro laboratorio que van a tener de tiempo. Vamos a ver, creo que es este material ustedes ya van a tener más tiempo para hacerlo. Aquí también les aplico unas leyes, unas categorías y pues como yo les había mencionado, por ejemplo, en este número 11, por ejemplo, fue considerado por Anaximandro el elemento fundamental. Compañeros, alguien que me pueda, que se recuerde, yo ya lo mencioné arribita en la clase ahorita y también en su momento. ¿Alguien se recuerda, compañeros? Vamos a ver. Creo que es la página 130 y no, este no es, perdón, compañeros. Bueno, aquí, este es el documento de apoyo de la cuando hablamos. Aquí está, de Anaximandro. Él fue el que habló del apeirón, que era el primero en hacer el entendimiento microscópico de la materia.
Entonces, Anaximandro, el elemento fundamental, apeirón, ¿sí? Como yo les digo, el fin último de este material, jóvenes, que les tengo, es que ustedes estén listos para su parcial, ¿sí? Ahí está, apeirón. Licenciado, una Podemos ir pregunta. de, dígame, ajá. En algún caso, en el examen podrían venir algún caso, algún problema donde se estén mezclando dos leyes de la dialéctica o dos categorías. ¿Puede pasar o no se podría? Fíjese, compañera, que sí podría pasar, ha pasado, pero, ¿cómo le diría? Porque en el caso, vamos a ver, creo que en el caso que acabamos de ver, incluso, aquí también habla de que incluso también es válido, porque por ejemplo, si aquí hablamos de causa y efecto, pero también, si nos damos cuenta, si en verdad dice, por ejemplo, vamos a ver, los estadounidenses usan a los trabajadores inmigrantes porque pueden pagar salarios más bajos sin cumplir las normas fiscales de su país. De ahí que si en verdad se quisiera reducir su flujo, el endurecimiento de los controles internos sería una solución. Entonces, cuando habla de si en verdad, por ejemplo, habla de algo que está detrás de, que no es la verdad. Entonces, por tanto, estábamos hablando de esencia y fenómeno. Incluso los dos son verdad, pero este caso, no sé cómo, sinceramente, yo creo que el sistema, yo me iría mejor porque utilicen la esencia del caso. Como les dije ahí arriba, en las leyes del desarrollo, también puede ser que aplique a una, pero en realidad la esencia del caso tiene que ser solo enfocada en una. Entonces ustedes ya tienen que elegir en cuál decidir. Entonces, como consejo, sí puede aplicar, pero ustedes analicen la esencia del caso y en cuál va enfocado. Entonces, un ejemplo es este último caso que también se entiende que hay algo detrás, ¿va? Cuando dice si en verdad se quiere reducir su flujo, el endurecimiento de los controles internos sería una solución. Pero la esencia del caso habla más de la consecuencia después. Entonces, incluso la palabra consecuencia ahí es vital para el caso. Entonces, hablamos como respuesta, causa y efecto. Entonces, ¿no te quedó claro, compañero? Que en este caso, en el examen, no puede venir alguna cuestión donde me pida las dos respuestas. Fíjese que no, mejor vámonos a una respuesta y como les decía, la esencia a lo que el caso nos quiere llevar a entender, que sería aplicar a una. Okay. Gracias, licenciado. ¿Sí? Vale, para servirle. Bueno, entonces les estaba comentando de que a partir ahorita de las 12 les voy a compartir permítanme, compañeros, este material, para que ustedes lo resuelvan. Tienen 2 horas y media prácticamente para que lo resuelvan. Les va a ayudar bastante. Aquí están, como les había dicho, escriba el aporte de cada filósofo, incluso si no, yo los puse ahí en las diapositivas, pero si no, también ahí en el material pueden ver, aquí también pueden aplicar las leyes de la dialéctica, categorías, aquí hay más casos y pues
al final es que a ustedes les sirva de apoyo, ya lleguen preparados a su examen final. Entonces, compañeros, con este laboratorio me despido. Fue un gusto haber tratado al menos la unidad de la filosofía con ustedes. La verdad es que a mí filosofía me encanta porque siempre, ya llevo unos años, creo que fue desde pandemia. Este ya es un comentario ya muy personal. En pandemia que nos empezamos a encerrar y yo miraba mucha desinformación, pero también fue como que el boom de muchos filósofos. Entonces, en redes, entonces, porque así como hay mucha desinformación, mucha gente también ya estaba como que harta de ver lo mismo, mucho materialismo, ver mucha mentira. Entonces, ya hartos de esos, como que nos fue un bálsamo a mucha gente, ver de que sí había una forma de pensar de crítica, científica, porque esto es científico. Entonces, pues al final, siento yo que fue como que el principio y de cómo me empezó a gustar todo esto y pues me he metido poco a poco y pues gracias a Dios que me dio la oportunidad de poderles compartir a ustedes un poco, pues, y como les decía, ahí estamos para servirles, compañeros. Fue un gusto, como les dije, el laboratorio los pueden empezar ya, que aprovechen esta hora y media que tienen. Recordemos que ya la otra semana ya tienen exámenes, entonces que tengan ahí ese material, me lo mandan, de igual forma yo los voy a resolver, se los voy a tener en cuanto antes, pero sí necesito que me manden esto hoy. Tienen hora y media, pero vamos a dar a que me lo manden hasta las 12, ¿sí? Para que si quieren ya lo hacen tranquilos y puedan practicar, puedan ver el material y les va a servir como asistencia. Entonces, muchas gracias, compañeros. Como les dije, ahí vamos a estar pendientes siempre. Si ustedes siguen en la sede de Misco, pues ya tuvieron una prueba de cómo es la Universidad de San Carlos. Por favor, les suplico de que sí sean constantes, jóvenes, sean constantes, no abandonen sus estudios, no los abandonen por nada, sí. Hagan lo posible, compañeros, para ser constantes. Ese es un consejo que yo les puedo dar. Yo sí me tuve un año, dejé de estudiar precisamente el año que emprendí, porque no me da tiempo a seguir porque yo estaba en la jornada nocturna y ya no pude alcanzar a seguir, pero en el tercer año me reivindiqué, volví a seguir y pues aquí estamos, ¿no, compañeros? Entonces ese es mi consejo que les quisiera dar. No sé si tienen alguna duda, compañeros, alguna observación, algún punto que quieran compartir. Nick, disculpe, entonces tenemos hasta las 12 de la noche para enviarle el laboratorio. Sí, o sea, lo ideal sería que lo terminaran en cuanto antes y Está bien. me lo mandan. Pero tienen hasta las 12. Como les digo, es por puro tema de que estudien, por puro tema de que yo ya me voy tranquilos, de que ustedes ya van preparados a su examen final. Y pues, si ustedes jóvenes ya tienen buena zona, pues péguenle al 90, péguenle a lo que sea alto, porque recuerden que en promedio hay una formalidad de gradación en donde yo me recuerdo que cuando yo estaba era 75, creo yo, o 80, no me recuerdo por ahí, que si llegamos con ese promedio al final, podríamos graduarnos, o sea, podríamos ya saltarnos a la parte de la tesis. Entonces, podríamos pasar directo a exámenes
No, perdón, podríamos exonerarnos de privados. Entonces, o sea, nos conviene que saquemos buena nota. Entonces, eso es a lo que yo quería llegar. Muchas veces a nosotros no nos dan como esta información, pues, pero no está de más dárselas. Entonces, Andrea, creo que me tiene la manita levantada. Licenciado, perdón, es que tengo problemas de internet y no logré escuchar en dónde subiríamos la tarea y si compartió el documento por esta vía o igual por Classroom. Sí, ok, muchas gracias, compañera. Sí, en Classroom estará bien que lo suban. De igual forma, yo me voy a coordinar con el licenciado Omar para que lo suba, pero él, de igual forma, se los voy a subir a WhatsApp, ¿sí? Ahí al laboratorio ahí. Entonces, súbanlo a Classroom, está bien. Y está en formato Word para que ustedes lo puedan trabajar, ¿ok? Sí. Compañeros, entonces, sí, ahí estamos. Bueno, mucho gusto, muchas gracias por todo y cualquier cosita ahí estamos para servirles en el grupo. Cualquier duda que tengan, ya tienen ahí la fecha del examen y pues ha sido un gusto, compañeros. Entonces, con eso me despido. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Gracias. Licenciado, Gracias. disculpe, si no estoy mal, el licenciado Omar compartió el laboratorio por correo. Ah, va, está bien. Por el método que lo haya compartido, está bien. Sí, yo estaba viendo que lo compartió por Classroom. Ah, ok, muy bien. Entonces ahí estamos, compañeros. Muchas gracias, licenciado, por todo y Gracias, por haber licenciado. compartido con usted. Va, Feliz muchas día. gracias. Sí, feliz día. Gracias.